Ahí está. Vamos a hablar ahora de Jean-Jacques Rousseau, que nace en Ginebra en 1712, el 28 de junio, y muere en Francia el 2 de julio de 1778. Entre sus obras más importantes tenemos Discursos sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres, de 1754, El contrato social, de 1762, y en ese mismo año el Emilio o Tratado de la Educación. Para Rousseau, el estado de la naturaleza implicaba que los hombres eran libres e iguales y no significaba un estado de guerra, sino un estado de cierta armonía. Mientras que por un contrato, el contrato social, ocurre que se instituye la sociedad civil, la cual corrompe al hombre y hace que entren en conflicto unos con otros. De allí la necesidad para Rousseau de formular un nuevo contrato social. Según Rousseau, cuando alguien cercó un terreno y los demás le creyeron, o sea que fueron lo suficientemente ingenuos para establecer que tenía razón, se funda la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil surge con la instauración de la propiedad privada. Para Rousseau, el hombre en estado de naturaleza lo conceptualiza como el buen salvaje, o sea, el hombre en Rousseau es bueno por naturaleza. De allí que le da preeminencia a los sentimientos sobre la razón. A consecuencia del contrato social abusivo, o sea, que con la instauración de la propiedad privada, los hombres dejan de ser iguales, surge la desigualdad entre los hombres y esta sociedad se caracteriza por corromper al hombre. Para algunos autores, Rousseau ensaya un enfoque crítico utópico en el sentido que trata de aunar el concepto de libertad del liberalismo, pero tratando de socavar la noción de individualismo. Por esta razón de que estaba en contra del individualismo extremo, Rousseau sostiene o introduce el concepto de voluntad general, que no es otra cosa que el reconocimiento que unos ciudadanos libres e iguales otorgan a un régimen político en cuanto compatible con su dignidad y autonomía. Entonces, esta primera cuestión es importante resaltar en que este contrato social va a ser la base, va a ser el principio de legitimidad de un determinado régimen político. Por lo tanto, implica esto un tipo procedimental de legitimación. Y en el pensamiento de Rousseau, solo el régimen democrático puede legitimar el poder. Así pues, el contrato social delimita las condiciones de legitimidad del Estado, siendo las convenciones la base de toda autoridad legítima. Por lo tanto, el hombre solo está obligado a obedecer a los poderes legítimos que surgen del pacto. La primera convención requiere de la unanimidad, es el pacto fundacional por el cual se instituye la autoridad. De esa primera convención, en concepto de poderes delegados, derivan la facultad de hacer las leyes, donde la decisión es adoptada por la regla de la mayoría. Esta regla obliga al resto de los ciudadanos por exigencia del contrato social. Para Rousseau, la conciencia
es la verdadera guía del hombre, porque en ella habla la naturaleza y se expresa por medio de la deliberación reflexiva. Reiteramos, en Rousseau la civilización ha corrompido las habilidades naturales del hombre. La sociedad es sinónimo de trabajo, propiedad y desigualdad, introducido por la fuerza y que las leyes han consagrado. El estado de guerra aparece en la sociedad, no en la naturaleza. Por lo tanto, este nuevo pacto, este nuevo contrato social, es necesario para constituir una comunidad política que restablezca la solidaridad. En el contrato social, los hombres enajenan sus prerrogativas a la comunidad, que se las devuelve como derechos por medio de la convención. Esta cuestión después va a ser también reiterada por Hegel en el hecho de que los derechos surgen de la convención. En cuanto a la voluntad general, para entender el concepto de voluntad general de Rousseau, tenemos que tener presente que él utiliza dos dicotomías fundamentales. Por un lado, voluntad general y voluntad particular, y por el otro lado, soberanía y gobierno. Reiteramos, por otro lado, que en el contrato social se legitima un régimen político y las convenciones son la base de toda autoridad legítima. El objeto de la voluntad general es el bien común. La voluntad general no coincide con las voluntades particulares y suele, no necesariamente, pero suele expresarse a través de la mayoría, siendo el ejercicio de la voluntad general lo que configura la soberanía. Mediante el contrato social positivo, se crea la comunidad política y ésta por ley instituye al gobierno. En Rousseau, la idea de libertad se concatena con la noción de que el hombre es libre cuando obedece a la ley, cuando no hay una obediencia personal o una sumisión, sino es tan solo la ley a quienes los hombres deben la justicia y la libertad. Como contracara en el contrato social abusivo, el mismo favorece a los ricos, porque es un contrato entre poderosos por un lado y débiles por el otro, y es desigual e injusto. La prueba de fuego de toda comunidad política en Rousseau reside en la durabilidad de sus instituciones. El concepto de voluntad general implica que quien se niegue a obedecer a la misma será obligado por todo el cuerpo social, lo que significa que se le obligará a ser libre. Acá esta concepción, como que la voluntad implica una lealtad, y hay que ver si esa lealtad es hacia una clase o hacia el Estado. Y en tal sentido tenemos que es un concepto que permite, por un lado, ser considerado como propio de un jacobinismo, es decir, de una instancia revolucionaria, pero también ese concepto de voluntad general puede servir a una reacción conservadora. En tal sentido, Hegel retoma la noción de voluntad general y la considera necesaria en cuanto el Estado, en Hegel, es un órgano ético. Para Rousseau, la virtud reside en el patriotismo y, por tanto, la categoría moral fundamental no es el individuo, sino el ciudadano.
hay que resaltar en Rousseau tres cuestiones. Por un lado, la importancia de la igualdad en la distribución de la riqueza, la libertad bajo la ley, y por otro lado, como tercer cuestión, la importancia de la educación para lograr formar una opinión ilustrada. Dirá, si nadie tiene autoridad natural sobre su semejante, si nadie tiene autoridad natural sobre su semejante, y si la fuerza no produce derechos, solo quedan las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Así como Rousseau plantea el tema del buen salvaje, también plantea el mito de la inocencia infantil en materia educativa, y sostiene que es necesario favorecer el libre desenvolvimiento de las cualidades humanas. Cuando alguien contrata a un maestro para su hijo, Rousseau le dirá, te equivoca, no es un maestro lo que tú le das a tu hijo, es un lacayo que formará muy pronto otro. Es decir, para él es fundamental cierta libertad y cierta manera de conocer e interpretar la vida en movimiento y renegando del sistema educativo de su tiempo. En cuanto a la voluntad general, el sujeto de la misma es el pueblo. Y es la voluntad general el fundamento de la soberanía, que tiene en miras esa voluntad el interés público o bien común. Rousseau dice que no solamente el pueblo debe estar bien informado, de allí la importancia de la publicidad de los actos de gobierno, sino también que se debe evitar que dentro de la asamblea se formen grupos facciosos. El régimen político legítimo será la democracia y de alguna manera la infracción al derecho que expresa la soberanía en el ginebrino va a equivaler a un acto de traición, postulando además la importancia de considerar una política de índole religiosa en el sentido de una religiosidad civil en cuanto a un conjunto de sensaciones y pensamientos y simbología que lleve a los ciudadanos a amar sus deberes, siendo esta religión civil la que sanciona y refuerza el contrato social. Y por último, queremos reiterar que la base de la sociabilidad reside en el sentimiento y no en la razón. Eso es todo. ¿Cuánto?